Y póngale como título Redescubriendo And the title of it, el mensaje del reino. Rediscovering Póngale ahí, redescubriendo the message el mensaje del reino. of kingdom. Once Alright. again, rediscovering the message of kingdom. Escuche esto. No redescubriendo el reino, Not rediscovering the kingdom, sino el mensaje del reino. rediscovering the message Amen. of the kingdom. ¿Por qué redescubriendo el mensaje del reino? Why is that? Porque hoy en día Simple. Today, se predica de todo, preachers preach about everything, pero menos del mensaje del reino. but they don't preach of the message of the kingdom. Y el mensaje del reino And the message of the kingdom es el único mensaje que predicó Jesucristo. is the only message that Jesus Christ preached about. Cuando Jesucristo vino a la tierra, When Jesus Christ came to this planet, Él vino predicando el mensaje del reino. he came preaching and he left preaching the Amen. message of the kingdom. Entonces, por eso vamos a poner redescubriendo. So that's why we're going to name these rediscovering the message La palabra of redescubriendo the kingdom. The word rediscovering tiene el prefijo re. has the prefix, re. Diga conmigo re. Say re. Re. Come on, say it. Re. ¿Qué quiere decir re? What is that? Again, Re, el prefijo re. just the prefix re. Todas las palabras All the words que tengan el prefijo re al principio rewind, rediscover, quiere decir volver a su estado reconnect. original. It says to bring it back to its original state, Volver al pasado going to the back to the past para volver a empezar. to start again. Amén. Okay. Re. Re. Eso quiere decir re. That is what it Entonces, means. Re. redescubriendo Rediscovering el mensaje. the message. ¿Cuál mensaje? What message? Del reino. Of the kingdom. Amén. ¿Me está entendiendo? Are you understanding Entonces, now? tenemos que rescatar So we need to rescue el mensaje the message que predicó Jesucristo. that Jesus Christ preached. Amén. Jesucristo Jesus Christ no predicó did not preach sanidad. healing. Él sanó. He just healed the people. Es diferente. He just did it. Jesucristo no predicó liberación. Jesus did not preach about deliverance. Él echó fuera He demonios, just cast out the demons. pero no predicó eso. But he did not focus No his enseñó preaching eso. on casting out demons. Él enseñó el reino. He just preached Amén. the kingdom. Pero para continuar con todo esto, But to keep going with all this, quiero hablar y póngale I ahí want to speak. la palabra religión. I want you to put there the word religion. Quiero hablar un poquito de religión I want to speak of a little bit para of que religion, entendamos un poquito so we can understand del tema del reino. of this topic Pues of ponga the ahí kingdom. religión. So put religion. Alright. Y voy a hablar un poquito de religión Yeah, you're supposed to take notes, right? y luego continuamos con el So mensaje I del want to reino. speak a little bit of religion, and then we go back to the message of the kingdom. El problema The problem, más grande del mundo hoy the greatest problem of the world now, es la religión. it's religion. No es la política, It's not politics. no es la falta de empleo, It's not lack of. es la Employment. religión. It's religion. ¿Ok? Las guerras hoy en día Wars today, son consecuencia de una religión. the wars that we have today are the consequence of a religion. Es más, matrimonios hoy en Open your día mind. Marriages, couples, se divorcian por una religión. they get divorced because of a No, religion. es que ella cree en una cosa y yo creo en otro. She believes in one thing, I believe my nos other divorciamos. thing. I don't like you. Divorce. ¿Han visto esos Yes or casos? no? Have you seen those cases, those scenarios? El 9/11, 9/11, las Torres Gemelas You know en it. Estados Unidos
Twin Towers. Murieron United States. miles de personas How many people died? Like 3,000, y right? fue consecuencia More. de la religión. Died. It was because of religion. All right? Okay? La religión hoy en día Religion es el problema número uno is the number one problem a nivel mundial. worldwide. La historia History, a través del pasado, through history, la historia we see del cristianismo, that the history of Christianism escuche esto, es una religión sangrienta. it is a bloody religion. Yes. Muchos han muerto Many have died por Jesucristo, for Jesus Christ, pero muchos han muerto but also many have died por la causa for the cause de la religión. of religion itself. Amén, ¿me está entendiendo? Are you Ejemplo, understanding now? ¿alguien se acuerda poquito de la historia? Example, do you remember a little bit of Las history? cruzadas, The Crusades. es más, la Inquisición. Inquisition. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Have you heard about that? Miles de personas murieron Thousands of people died en nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. La religión mató Religion killed a mucha humanidad, thousands mucha of gente, y los mató en el nombre de Jesucristo. and they killed them in the name of Jesus Christ. Jesucristo no vino a eso. Jesus Christ did not came to kill Los judíos, Jews. hasta el día de hoy perseguidos Till today, they're still being persecuted a consecuencia de la religión. thanks to religion. Entonces la religión So religion hoy en día today, es una historia sangrienta. it's bloody history or bloody story. Miles de personas han sido quemadas Hundreds, thousands of people have been burned a alive consecuencia de la religión. because of religion. En África, In Africa, no muy lejos, al sur de México, and don't go far, Mexico, matan a los cristianos they kill the Christians por profesar una religión. because they profess a faith. Queman los They templos announce a faith. They burn the temples, the places, por la religión. because of religion. Entonces, la religión So religion, es la fuente más grande it is the greatest de la fountain guerra hoy en día. of war today. ¿Se da cuenta? Do you realize that? Diga conmigo, Now say with me. la religión Religion, es el problema it is, número uno okay, the religion de is muerte number one a problem nivel mundial. of death La religión. worldwide. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la religión? Why is so powerful religion? Why is so powerful? La religión Religion siempre ha tratado y sigue tratando hoy always de tries, sustituir have tried and still trying to el substitute reino de los cielos. the kingdom of heaven. La religión Religion trata de sustituir tries to substitute el mensaje del reino de los the cielos. message of the kingdom of heaven or the kingdom of Cuando God. se predica el reino de los cielos, When we preach the kingdom of heaven, la oposición número uno, we have the number one opposition right religión. there. The kingdom is religion. amén. Amen. Por eso la religión So religion, es tan poderosa. so it's so powerful. ¿Por qué? Because La religión religion controla las mentes. controls the mind of the people. La religión controla mentes. Religion controls. Es más, hay quienes están dispuestos There's even people a morir por willing su religión. to die for their religion. El Islam, por ejemplo, Islam, for example, the mueren Muslims, por su religión. they die and they kill a lot. It's a Amen. bad thing. They don't kill themselves. Hay quienes están dispuestos a morir por su People religión. willing to die for their religion because of their religion. Ahora, cuando hablo de And when religión, I'm speaking of religion, estoy hablando, escuche esto, listen, las 5 religiones I'm just speaking of the que 5 hay en major todo el mundo. religions in the world, 5 religiones 5 major religions hay in the en world. todo el mundo. And there's more. De estas 5 religiones That out of se these derivan 5, todas las denominaciones. you have everything that is today.
Y If the más New Age, adelante New Age came from vamos a ver Christianism. un tema bien All of them. importante para meternos a estudiar las 5 religiones. And then later we're going to have a study. ¿Cuáles son? Just focus on those 5 religions. ¿Cuáles son las 5 What are those religiones? 5 religions? El Hindu, judaísmo, Islam, el islam, Christianism, Judaism. el budismo, I already said them. el hinduismo y el cristianismo. Yes. 5 religiones. 5. ¿Por qué tú no eres del islam? Now the question, why you don't belong to Islam? Why? ¿Por qué tú no crees en Alá? Because you don't believe Como in Allah. Dios. Like them. Like they believe that Allah is God. El hinduismo, Hindu, más de 6,000 dioses que tiene. they have more than 6,000 gods and goddesses. El budismo, Buddhism. Also, el judaísmo Judaism y el cristianismo. and Christianism, 5. they are 5 religiones. monotheistic. They believe in one. Eso es bien importante. 5 religions. Présteme atención. 5 religiones 5 que religions controlan el mundo hoy en día. that control the world now. Si a ti no te controla el budaísmo, If Buddhism is hinduismo, not controlling you, pero te está controlando el or Islam, cristianismo. let me tell you, Christianism is controlling you. Amén. El cristianismo es una religión. Christianism, it's one more religion. ¿Y sabe una cosa? And you know what? Cristo, Christ, cuando vino a la tierra, when he came to the earth, Él no vino a traer una religión. he did not came just to bring a religion. He's more than that. Él no predicó religión. He did not preach religion. Entonces, ¿por qué So why in the world hoy en día do we have alguien someone, te puso que tú eres cristiano? actually never mind, who named you Christian? Alguien me dijo que yo era cristiano. Someone told me that I was Christian. Y yo dije, And I said ok, it. soy cristiano. Sounds great, I'm Christian. Lo aceptamos. We accept that. Cuando ser cristiano When being es Christian estar dentro de una religión. is just being inside of one more religion. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? Profesar To que profess- Alá es tu To Dios, say that Allah, it's my God, automáticamente eres del Islam. you're automatically inside of Islam. Amén. Entonces, el So, cristianismo Christianism, está catalogado listen, como una de las 5 religiones. it's just one more of those 5 religions. Cristo, cuando vino a la tierra, But Christ, when we came to this planet, Él no dijo, He did not tú te vas a llamar cristiano. say you're gonna be Christian. Es más, You need to call yourself el Christian. Señor Jesucristo Even Jesus no Christ mencionó la palabra cristiano. did not mention the word Christian or Christianism or nothing of ¿Qué that. quiere decir Cristo? What ¿Alguien does sabe? Christ means? I know you know the meaning. ¿Alguien sabe qué quiere decir Cristo? What is it? Anointed one, ungido. La palabra Cristo quiere decir The word ungido. anointed means, Nada más. the word Christ means anointed one. Ungido. Yeah. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. Anointed. Ungido. Por eso se llama Jesucristo. That's why he is called Jesus Christ. Porque si fuera Jesús solo, Because if we only have Jesus, no tuviera la unción. he didn't have the anointing, Christ. Y sería un Jesús como cualquier Jesús del And I know mundo. a lot of Jesus today, Jesús Ramírez, but not Jesus Christ. Jesús Barrera, Jesus Ramirez, Jesús González. Jesus Smith, Jesus Gonzalez. cualquier A Jesús. lot of Jesus, you know. Pero Él no es Jay-Z. cualquier Jesús, But he's not just one more Jay-Z of the es world. Jesucristo. He is Jesus Christ. ¿Por qué? Porque Jesús, Because Jesus, sin la unción, without the anointing, es Jesús solo. is just one more mortal, one more man. Entonces la palabra Jesus. Cristo quiere decir ungido. The word Christ means anointed, Entonces, anointed one. cuando tú dices que eres cristiano, So, when you say that you're Christian, pues eres simplemente un ungido. well, yeah, you're just anointed. That's it. Pero But- no eres cristiano por pertenecer a una religión. You're not Christian because you belong to ¿Me a entiende, hermano? religion. ¿Me va entendiendo? Entonces, no somos cristianos
So we're not Christians. porque yo pertenezca a una religión. Okay. We're not Christians because we belong to a religion. Soy cristiano No. We are Christians porque soy un ungido de parte de because Dios. I am a anointed Amén. from God. Anointed man or anointed woman from God. Tenemos que hacer esa diferencia. We need to have that difference in Ahora, hablando de religión, Now speaking of religion, cada religión every religion tiene muchas denominaciones. has many denominations or divisions. En el Islam You know what I mean. Islam, se divide en dos denominaciones we have two. fuertes. It's divided into two. Los chiitas Holy God. The radicals, y los musulmanes and I'm just radicales. gonna call it the non-radical, I guess. En el judaísmo They have names, I know, but se divide en dos denominaciones. Judaísmo. with Judaism, Jews, you have also two. Los judíos ortodoxos The Orthodox que Jews, siguen esperando that they still al wait Mesías for the Messiah to come, y los judíos mesiánicos and the Messianic que ya aceptaron a Judaism, Jesús. they already believed in Jesus Christ. Escuche They esto. accepted Jesus Christ. Pero en el cristianismo But you know what? With Christianism, hay muchas denominaciones. you have thousands. Catolicismo, Catholicism, pentecostales, Pentecostal, asambleas de Dios, Assemblies of God, UPC, protestantes, World Alliance, metodistas, Apostolic, presbiterianos, Methodist, Presbyterian, ¿qué más? Baptist, I already said that. Testigos de Jehová, Jehovah's Witnesses, mormones, which are not included there, but Mormons santo. as well. And there's more. ¿Se fija? Holy God. ¿Qué hace la religión? You know what religion causes? Nos divide, Division. It just nos divides us, separa. separates you from me. Cristo no predicó eso. Jesus did not preach division. Cristo vino a He unirnos. came to unite Él us. dijo que to debemos make us amar a nuestro one. prójimo. He said we need to love our enemy. Amén. Amen. Por eso So yo no me debo de llamar cristiano that's why I don't call myself por Christian. pertenecer a una religión. I mean, in the means of belong to a religion. Porque la religión a mí me divide, Because religion me divides, separa. separates me from other people. It Por does. eso yo no enseño ninguna That's denominación. why I will never teach you any denomination. Yo no predico religión. I don't preach religion. Yo predico lo que Cristo predicó cuando preach vino a la tierra. What Jesus preached when he came Amén. to this planet. Por eso la gente So people, no se convierte. that's why people don't convert. Por eso los del Islam no se convierten al That's cristianismo. why the people from Islam, they don't Los convert to testigos de Christianism. Jehová, qué difícil We es que have, se you know, conviertan al just a few, cristianismo. like one out of millions. Jehovah's Los- Witnesses, it's hard to Los católicos, Turn qué them difícil es que se conviertan al into cristianismo. Christianism. ¿Por Same thing qué? for Catholics. It's hard to turn them into Porque la apostolic or humanidad- Pentecostal. Why? La humanidad Because humanity está cansada de religión. is sick of religion. It's tired, you know. Y dice, estoy en una religión I am in a religion now. para irme a otra religión. Just to go and move into another Mejor me religion, quedo donde estoy. I just stay here with my ¿Me religion. entiende? You understand? Por eso nosotros So, we no debemos presentarle una religión más al mundo. don't supposed to present one more religion to the world, to the people. Debemos presentarle el We need to- reino de los cielos We need- se ha acercado. We need to present them. The kingdom of heaven has come near. ¿Cuál es la pregunta hoy right de here. los 64,000? What is the question now? $1 million question. ¿Qué religión eres? What religion are you to? What denomination do you ¿Qué belong to? denominación eres? What church do you go to? Todo mundo pregunta eso. When you met a Christian, the first question that came out. Cuando a mí me hacen esa pregunta, comes out. Yo What denomination adentro, are you? mi mente digo, When they ask me that, really, eres un religioso. inside of me, like, you're just Amen. religious, man. Cuando llegamos a Abilene We came to Abilene. y tocamos varias puertas We knocked at para un different santuario, doors for a place. lo primero que me preguntaban, First question, they came out. ¿qué denominación eres? What denomination are you? Dije, yo no tengo denominación. And I said, I don't have denomination.
Yo predico nada más lo que Cristo I just predicó. preach what Jesus preached. Sí, pero ¿de qué denominación I know, perteneces? but what denomination are you? What No denomination are pertenezco you a in? ninguna. I said I don't belong to none of them. No porque tú pertenezcas a una denominación, Not because you belong to one denomination necesariamente yo tengo que pertenecer a una. makes me part of one more denomination. ¿Dónde dice? Show me. ¿Me va entendiendo? You understand? Just because you belong to denomination, Por eso means tú, I mi have hermano, to belong to one of those. That's why you debes de entender esto. need to understand this. Nosotros We no somos un grupo religioso. are not a religious group. Bíblicamente, Biblically, tú y yo you and I somos ciudadanos del reino de los cielos. got that. We are citizens of the Amen. kingdom of heaven. Filipenses 3:20. Philippians 3:20. Léalo. The book of Philippians ¿Qué dice? chapter 3, verse 20. But our citizenship Jesucristo is cuando in heaven. Jesucristo Jesus, cuando vino a la tierra, when he came to this planet, él nunca trajo una he religión. never brought a religion. Es with más, him. nunca fue la idea de Cristo His idea was never de traer una religión. to bring a religion. Esa no fue la idea de That was Jesucristo. not his idea, his goal, Para his nada. purpose. No. Amén. La humanidad Humanity nos ha reducido a nosotros. has put us into a level Como la humanidad tiene religión, because humanity has religion. quiere que nosotros también estemos dentro de una religión. They want us to belong to a religion as well. Y nosotros, But we, por falta de entendimiento, therefore, we, por with lack falta of de knowledge, discernimiento, lack of discernment, hemos caído en el juego de la humanidad. we fall into the game of religion, ¿Me va entendiendo? of mankind. Pero a mí no me enseña But the Bible, la constitución del reino de los cielos. actually, the Constitution of heaven, Amén. does not teach me. Esta es la constitución del This is reino the de los cielos. Constitution of heaven. No me enseña a mí It does not teach que me. yo tenga It que does estar not dentro de tell una me religión. that I have to be inside of a religion Amén. or denomination. El mundo The world nos ha puesto en unas cajitas. has put us inside of little boxes. Tú eres judío, You are Jewish. tú eres del Islam, You are tú Muslim. eres cristiano. You're a Christian. That's fine. Y nosotros por ignorancia, And we, because we lack oh, knowledge. yo soy cristiano también. Y me meto dentro de la Okay, cajita I'm Christian. Let me get inside of the box. y caí dentro del juego And I'm already inside de una of the religión. game of religion. ¿Me va entendiendo, hermanos? Are you getting the point? ¿Por qué no debemos pertenecer a una religión? Now, why you don't supposed to belong to a religion? Porque Cristo no predicó religión. Christ did not preach religion. La gente de afuera People outside ha catalogado a think Jesús outside the box. People outside, como un líder religioso. hey, they just named Christ as one more leader, religious leader. ¿Quién fue el líder Amazing del leader, by Islam? the way, but it's still being just one more religious leader. Who is the leader of Islam? ¿Alguien Not the sabe? God, the leader. Yeah, Muhammad, Mahoma Mahoma, in Spanish. profeta. A prophet, Mahoma, profeta Muhammad. del Prophet, Islam. prophet of Islam. El enemigo, el diablo, The enemy, Satan, utilizó a Mahoma used Muhammad, y se inventó el Islam. and now we have religion, Islam. El enemigo, Check the roots, you will see. The enemy, a través de José Smith, through Joseph Smith. ¿Saben quién es José That's Smith? his name, right? líder profeta de los The mormones, leader, the prophet of Mormons. se inventó a través de él el Church of Jesus mormonismo. Christ of the Latter Saints, something. Now we have Mormons because of them, because of him. Y la gente dice And people says que Cristo that Christ, se inventó el cristianismo. well, he invented Christianism. Jesús no es un líder religioso. He's not a religious leader. Jesús Jesus, es Dios mismo. it's God himself. Amén. Él no es ningún líder He's religioso. not one more leader like these people. Entonces hemos hecho, hermanos, del cristianismo
We have made out of Christianism una religión. one more religion. We have made Christianism Amén. one more religion. Y al nosotros nombrarnos And so for me to name myself cristianismo Christian sin darnos cuenta, without realizing, estamos cayendo en el juego del enemigo. we are falling into the enemy's game. Por años, For years, por décadas, decades, se nos ha enseñado eso. centuries. Y They have déjeme told decirle una us cosa. that. No está Now mal let me tell you something. Let's get down to this. It's not bad. It's si not lo wrong. vemos del punto de vista correcto. If we see it with the right point of view. Pero se nos ha enseñado el cristianismo But we have understand it this como way. una That religión. Christianism is just one more Y religion. eso no es cierto. And that El is not true. cristianismo no es Christianism religión. is not religion. No way. Al menos yo no soy ningún Well, religioso. at least I'm not religious. ¿Me va entendiendo? I'm not- Cristo quiere ser ungido. Jesus wants to be anointed. Simplemente. Just as that. Just simple as that. Tú eres cristianismo, You are a Christian, eres un ungido, nada más. then you are No anointed. religioso. Not religious. Amén. Entonces, ¿por qué la humanidad Humanity, no se convierte entonces al the cristianismo? question. Why humanity does not convert to Christianism? It's hard. Porque le hemos presentado Because we have a la humanidad presented to the humanity, to the mankind, el evangelio del reino the kingdom of heaven de un punto de vista religioso. from a point of view of religion. We put on the glasses of religion. Tú le hablas Let him a un see. católico You speak to a Catholic, y le presentas el evangelio del reino, so you present him the gospel of the kingdom, pero se lo presentas como una religión but you present it as a religion. y ella dice, no, aquí estoy bien. So they say, no, I'm good. ¿Me explico? Thanks. ¿Para qué? Está dentro de una religión. Just to be one more inside of Y religion. venirse a otra religión, My No tiene He is caso. inside of a religion, and just to move, go inside of another religion. Come on. pero si yo le presento a ella But if I present it, el evangelio del if I reino, present the gospel que no of the tiene que ver kingdom nada con ninguna religión, to her, that ella is not dice, related to religion at all. oh, Now she says, ¿cómo whoa, que ninguna religión? what do you mean? Not religion. Yo no te presento ninguna religión. Yeah, I'm not presenting you in Ya religion. desperté en ella curiosidad. There's something in her head Porque hoy en that día woke up and start thinking todo like, mundo enseña religión. what are you talking about? That's something Y new. cuando tú le dices, Because today everyone preaches religion. So yo no te voy a enseñar when you tell religión, her, I'm not gonna teach you religion, ni denominación, not denomination, ni organización. no organization. Entonces la gente dice, So the people will start thinking, what's wrong with you? esto me suena algo That's interesante. interesting, right? It's interesting. Amén. Ese es el evangelio del reino. See, that is the gospel. Of, No tiene nada que ver con religión. it's not related to religion at all. La humanidad, hermanos, But mankind nos ha puesto en la misma altura de has cualquier set religión. you as Christian inside of one more religion. Y nosotros no nos hemos dado cuenta Just as the Islam, y hemos just as, caído en su juego. Buddhism, we don't realize that Pero we are inside of the game already. te tengo un evangelio. But I have a gospel for you. ¿Qué es la palabra evangelio? Remember what gospel means? ¿Se los expliqué la vez pasada? Good news. Buenas nuevas, buenas noticias. Evangelio. Good news. Buenas noticias, buenas nuevas. Good news. Eso es evangelio. You see, the TV is nothing but bad news. La palabra evangelio The word gospel no tiene nada que ver con una palabra Once again. religiosa. not even related to religion. Y nosotros cuando oímos evangelio When we hear the word gospel, lo conectamos con Dios we make it together. We connect it to en God. nuestra mente. In our Evangelio, Dios. mind. Gospel, God, gospel, yes. Nada que ver. You never tell you what's wrong with you. Porque You una have no buena clue nueva- what's going on. Puede ser cualquier cosa. Because good news, it can Le be dicen whatever. a Verónica en el trabajo, Let's say Veronica's te manager voy a told her, aumentar de salario. I'm going to raise your salary now Esa es una buena to nueva. 30%. Ese es That's evangelio. gospel. Good news. Ese es evangelio. Hey, that is a good gospel right Una buena nueva. ¿Me va Good news. entendiendo? there.
Are you understanding? Amén. Yes, no, no. Le dicen a perhaps. Mark, They told Mark, hey Mark, te voy a regalar un carro I nuevo. want to give you a car. Oops, my bad. I want to give you a car. Ese es evangelio. That is gospel, right there. Es una buena noticia. Is it? Good news. Ese es evangelio. That is gospel. No tiene nada que ver con Not even Dios. related to God. ¿Me entiende? What? Yes. Por eso No? Jesús, Okay. That's why Jesus, cuando usted lee la Biblia, when you read the Bible, los versículos que hablan del evangelio, the verses that speak of gospel, pero cuando usted la lee en los originales, but when you read in the en hebreo, original Greek, siempre Hebrew, Aramaic, aclaran it que always, evangelio. they always make it clear what gospel. Siempre dicen What evangelio good news. del reino de los cielos. They always say the gospel of the kingdom of Siempre. heaven. Cuando The nos la gospel of tradujeron God, a nosotros, the gospel of Jesus Christ. y me Should I llegó a say. mí la Biblia en español, But when they translate this whole thing into English, los que la tradujeron you have a lot of translators, for that. a muchos pasajes de la Biblia, One language to another, to another, to another. no to más le English. pusieron evangelio Oh, not much, but yeah. They just put gospel. y le quitaron So del reino. they took off of the kingdom. Y por eso a nosotros So se nos ha metido evangelio, that is why we have in our heads gospel. una palabra religiosa. It's religious church. Pero no Gospel tiene church. nada que ver con eso. But no. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Understanding. Are you understanding? ¿Estamos captando? Are you with me now? Ok. Entonces, la oposición más grande So the al greatest- mensaje de Jesús. The greatest opposition to the message of Jesus ¿Cuál fue el Christ. mensaje de Jesús? What was the message of Jesus Christ? ¿Qué predicaba Jesucristo? What was the message of Jesus? El reino de los cielos. The kingdom of heaven. Bueno, Repent, for the kingdom of God is near. Has la come near. oposición más It's at hand. grande It's right here. al mensaje de Jesús, The greatest opposition to the message escuche esto, of Jesus no a Jesús, back then with Jesus himself al mensaje de Jesús. wasn't. Okay, I'm Es confused. diferente. The opposition of. Él es Jesucristo, Okay, I am Jesus Él Christ. es Jesús, I am Jesus. Él se para en esta tierra He stands on this planet. He stood up. y lo and said- primero que dice, the first thing he said, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. repent, for the kingdom of heaven is at hand. It's right here with me. ¿Quién fue la oposición número uno para What el was- mensaje que él traía? The number one opposition for Los the religiosos. message that Jesus Christ brought. Escuche esto. Not for Jesus himself. No se Opposition opusieron for the a message. él, They weren't against Jesus. sino al mensaje que él traía. They were opposite. They were against the message Jesus Sí. Christ brought. Si Jesús no hubiera predicado el reino, Let's say Jesus Christ was to preach whatever else but the kingdom. él no hubiera tenido oposición. He would have been just one more nice person in this world. Si Jesús No opposition. hubiera no nothing. predicado la ley en ese tiempo, If he was to preach the law of Moses as los judíos lo everyone hubieran else, aceptado. the Jews, Uno would, más. the Jews would have said, "Wow, you're amazing. Come with us." Los fariseos lo hubieran aceptado. The Pharisees, they will be like, "Wow, you're amazing. Come with us." Los saduceos lo hubieran aceptado. Also, the other guys, the group of religious, Pero predicó el reino but he preached the kingdom. y la religión So religion es un sustituto It's a substitute. del mensaje del reino. of the message of the kingdom. Así es que él predicó el reino de los cielos So Jesus Christ preached the y gospel, chocó the con gospel todos los of religiosos. the kingdom. So he Por was eso like tuvo oposición Jesús, against every religious porque predicaba because he was preaching. Jesus Christ was preaching lo que la gente no quería escuchar. what the people did not want to hear. Amén. Amen. Entonces los religiosos So religious fueron la oposición número uno del Religious mensaje del reino. people were the number one opposition Hoy en día, of the message of the kingdom. empieza tú a predicar el mensaje del reino Today, start preaching of the message of the kingdom of y God. va a haber oposición por la religión. Let me tell you, you're going to have opposition. Amén. Oh God. ¿Por qué? Why? Porque la religión Because religion es un sustituto del mensaje is a del reino. substitute of the kingdom of Amen. heaven. Por eso So,
Jesús nunca Therefore, se juntó con los fariseos, Jesus was never related to the Pharisees ni los saduceos, or the other guys ni los judíos. or the Jews, Amén. Ni con los filósofos griegos, with the philosophers, none of them. ni los The high filósofos class romanos. Cada uno Smart predicaba su cosa, They lo were que ellos preaching their sabían. thing. Everyone. Jesús But Jesus, oyó el mensaje de todos ellos, he heard the message of all of them. pero oyó el mensaje de Juan el Bautista también. He also listened to the message of John the Baptist. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? What did John the Baptist was preaching? What was the message? Arrepentíos porque el Repent. reino de los cielos se ha For the acercado. kingdom of heaven is at hand. Jesús dijo, Then Jesus said, ese es mi right there, mensaje. that is my message. Creo igual que Juan el I believe Bautista. just as John. Voy a predicar lo que Juan el Bautista I'm going to predica. preach just as him. Se identificó That is my con Juan el message. Bautista. He identified himself with John the Amén. Baptist. Y Juan el Bautista también andaba solo. John the Baptist was alone also, by himself. Lo habían They rechazado thought he los was crazy. religiosos también. The Amén. religious people rejected him as entendiendo? well. Entonces, hoy en día, Today, nowadays, in this 2013, cuando se empiece a predicar when we start preaching, el único mensaje que predicó Jesucristo, the only message that va a haber Jesus Christ preached, oposición you're going to have opposition. por los Lots religiosos. of opposition. Amén. Because for Jesús nunca By se juntó religious con guys. nadie de ellos. Jesus was never related to them. Jesús se juntó con los pecadores, He was friend of sinners, con las prostitutas. with the prostitutes. Eran sus amigos. They call him friend Amén. of sinners, his friend. ¿Quiénes son nuestros amigos? Who are our friends? ¿Quiénes son nuestros amigos? Jesús se juntó Jesus, con los que tenían necesidad he de was él. getting that contact with the people that were in need. Nosotros Of him. debemos de ir We need to go los que tienen necesidad. with those who need ¿Me está entendiendo, of hermanos? him. Jesús nunca se juntó con ningún religioso. Jesus was never related to the religion. Jesús se juntó con los pecadores. Jesus always get along with the sinners. ¿Por qué no se juntó con los religiosos? Why not with the religious people? Porque el mensaje que él traía Because the message he had chocaba was against con them, sus creencias, against their beliefs and message and weird stuff, con su forma de pensar. with their way of thinking. Por eso lo que les dijo primero, arrepentíos. That's why the first thing Jesus said, repent. Repent. ¿Qué es la palabra arrepentíos? You already know this. What is repent? What is the meaning of repent? ¿Qué es? Repentance. Cambiar nuestra forma de pensar. Change your way of thinking. Eso es lo que quiere decir arrepentíos. That is what repentance, repent. Jesús llega y les Jesus dice, comes. arrepentíos. He told to the Pharisees, to the Jews, repent. Y los judíos dicen, And ¿de they qué were me like, tengo que arrepentir? are you okay? Yo guardo la I ley, keep the law of Moses. hago todas las fiestas. I celebrate the Fui feast. circuncidado. I'm ¿De circumcised. qué me arrepiento? I have nothing to repent of. Jesús les dijo, de tu forma de pensar. Jesus said, change your way of Si thinking. tú no te Repent. arrepientes Change your way of thinking. de tu forma de pensar, If you don't convert your way of thinking, if you no don't repent, puedes entrar al reino de los you cielos. can't inherit the kingdom Amén. of heaven. Entonces Jesús vino a destruir la religión. Came to destroy religion. Amén. Amen. Jesús fue directo. Jesus, he went straight to the point. Lo primero, First thing, él empezó su mensaje when he began his de ministry, cierta his message, forma insultando a los judíos, he was kind of like atacándolos. insulting the Jews, Cambien su forma de pensar, les attacking dice. them. Change your way of thinking. Repent. Renueven su mente. Renew your mind, please. Not even please, you know. He didn't say please. Los atacó directamente. That's why he was almost like insulting Amen. them. He attacked Hoy en them. día, Today, lo puedo decir sin temor a I can say equivocarme. this, not fearless. You know, I know I'm not wrong. Hay más right. religiosos hoy en día There's more religious que en today el tiempo de Jesucristo than cuando in the anduvo en la times of tierra. Jesus Christ when he was alive. Amén. I'm sure Hoy en día today, 2013, es más la oposición para el There is evangelio more del reino. opposition for the kingdom of heaven, for the gospel of the kingdom, Amén. than the position that he had, you know, when Jesus was alive.
Pero alguien tiene que enseñarlo. But let me tell you, someone has to Alguien say tiene que it. predicarlo. Someone has to preach it. Y nos tocó a nosotros, hermanos, And well, it's my aquí en responsibility here in Abilene, Abilene, enseñar el mensaje del reino. Dale un aplauso al Señor the Jesucristo. gospel of the kingdom Amen. of God. La religión es una Religion? atadura, hermano. It's like a chain. Te ata. Once you're inside of it, La religión You cannot pone move. reglas. religion puts rules, established rules. Legalismo. Legalism, Eso no es ser libre en Cristo. that is not free. Cristo vino a liberar. Christ, He came to set free the captive. Entonces, ¿dónde está tu libertad? So what is your freedom? Si vas a estar atado If you're going to be just a una chained up, religión. locked into that religion. Amén. ¿Han visto o oído Or have you heard? a pastores hoy en día que les dicen a sus ovejas, They say, to porque the se creen congregation, dueños de ellas, because they think they're the owners of them, no vayas a otra iglesia? do not go to the other church. ¿Ah, ¿No han visto eso? Do not. ¿Por qué? Why? Porque tienen miedo que se vayan. They're afraid. They're scared of them leaving. Pero ¿sabe por qué The tienen church. miedo que se vayan? But you know why? They are afraid because Porque lo que el Pastors. pastor está enseñando what the pastor is no le preaching está nutriendo. is not giving the nutrients for the people, for them. Y si la Stay gente se alive. va, And if people just es porque leave quieren más de to Cristo. another place, it's because they want Y more ahí donde está, of Christ. And no in the está place satisfaciendo su necesidad. where they are, they need more. They're lacking. Yo no tengo miedo que vitamins, se you know? vayan. I'm not afraid of you leaving to another place. I'm not ¿Por afraid. qué? Why? Porque yo sé Because I que know. lo que yo te estoy enseñando I know that I know that I know. en ninguna otra that parte things te lo I'm van a preaching enseñar. about, you won't learn it in any other place. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor Give a big Jesucristo. clap to God now. A big shout. Tú eres libre You are free. de ir a donde tú quieras. Go wherever you want to go. Aquí no hay reglas. There's no rules. Aquí no hay legalismo. We don't have legalism in this place. Eres We have the libre. kingdom of God. Therefore, Amen. you are free. Gloria a Dios. ¿Me está Praise entendiendo? God. Entonces la religión So religion tiene diferentes nombres hoy en día. has many names nowadays. Se llama bautista, We call it Baptist, católico, Catholic, apostólico, Apostolic, solo Jesús, Pentecostal, presbiteriano Jesus only doctrine. y muchos y muchos y Presbyterian. muchos y muchos y muchos más. Pero Many more. todos I don't care. están dentro del mismo But all of paquete. them, they're inside of the box. Religión. Religion. It's not a box, it's Nosotros like a no backpack. debemos pertenecer a ninguna religión, We shall not belong to any denomination. a ninguna We should denominación. La Biblia me enseña a mí Bible tells me que yo soy ciudadano del reino de los cielos. that I am a citizen of the kingdom of Punto. heaven. Period. Amén. End of the story. Philippians Así es 3:20. que debemos comportarnos So, como un I ciudadano. need to act as a citizen Amén. of heaven. ¿Me está entendiendo? Amén. Toda raza, hermanos, Every todo race, país, every nation. raza, ¿saben lo que es raza? You know what race is? Toda gente, Every people, de todas las razas y etnias, anyone. Doesn't matter who you are, what color. toda you are. ciudad, Every nation, every todo city, país, every nation. automáticamente, escuche esto, Listen, automáticamente se inventa una religión. automatically they invent a religion. Toda raza. Every ¿Por qué? race. Because why? ¿Por qué? Because why? Ya voy a terminar. Porque la religión Because religion es la búsqueda de Dios. is the search. Diga conmigo, God. búsqueda. Say search. Búsqueda. Search. La religión Religion, es una búsqueda de it Dios. is a constant search. Escucha esto. Listen, Por eso, mi hermano, therefore, la religión religion nunca va a satisfacer la necesidad del ser humano. will never satisfy the needs of human being. ¿Por qué? Why? Porque es una búsqueda Because it's a constante. constant search.
Cuando tú vienes a un servicio, When you come to a service, te gozas, yeah, you enjoy it. You Le rejoice alabas. in the Lord. You praise. hablas en lenguas, Speak in tongues. le danzas You dance. Clap. y Shout. cuánta cosa. Jump. Y todo eso Fly. está bien. And it's Pero good, cuando you te know? vas a tu casa But when you go back home, con un problemita pequeño, little problem, Se te acabó el tiny gozo. problem, eso es just forgot about religión. the joy. And you're just Porque getting mad. te satisfació Just an example. momentáneamente. Because they satisfied you at the moment, Pero allá afuera Yes, sir. se te acabó el but gozo. outside, Y sigues en la búsqueda joy, otra vez. And you keep in the Una search, búsqueda search para for God, llenar el search for vacío God, que search for tenemos God. dentro. It's like McDonald's. Ese vacío It's like a Dios no lo fast puso. food. Y ese vacío Nutrients. solamente lo llena el Rey de Reyes But y let me tell you, Señor that de Señores. emptiness Nadie más. can only be filled with the King of Kings, the King of the Por eso Kingdom la of God, humanidad hoy en día Jesus Christ. That's why humanity, busca llenar ese vacío they seek to fill that emptiness con drogas, with drugs, for example, con vicios, vices, con diversiones, having fun, con religión, with religion, incluyendo el cristianismo, including Christianism. y lo sigue buscando en diferentes formas. And they keep El searching dinero, God in many ways. Money, la fama, I mean, to fill that emptiness. Money, fame, pero al power. final de todo eso But at the end, sigue con su vacío. they still empty. Amén. Los artistas Singers, llenan ese vacío Actors. en los escenarios. they feel that Que la gente les emptiness aplauda. on the stage for thousands of people clapping. Pero cuando shouting llegan at a su them. apartamento, al hotel, But when they come back to the apartment, tienen un mar de lágrimas. holy God, La soledad it's an ocean ahí está of esperándolos. Nuevamente el vacío. tears. Emptiness is waiting for them already. La fama, eso es lo que hace. Fame, that's what fame La makes. religión hace exactamente lo Religion makes the mismo. same thing. Muchos cristianos Many Christians, vienen a las they come to iglesias church para llenar ese to vacío. feel that emptiness. They're like, Pero cuando "Yes." regresan a su apartamento, At the Sunday, a la Tuesday, soledad, they're already empty. nuevamente está el vacío. I need something. ¿Por qué? Why? Porque eso es religión. Because that is religion. La religión nunca va a llenar Religion will never el vacío que siente fill la humanidad. the emptiness. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Only Lord Amén. Jesus Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La religión nunca hasta el día de hoy salva, hermanos. Religion, until today, religion does not La save. religión no salva. Does not save. La Won't religión no salva. save religion. Pero muchos lo sabemos But many of us know it. y nos seguimos llamando And cristianos. we call ourselves Christian. We keep calling ourselves Christians. ¿Qué somos ante los ojos de Dios? What are we? Ciudadanos del reino de los cielos. God, we are citizens of Lo the dice kingdom la of Biblia. heaven. The Bible says that, not me. Watch out, it's not me, it's the Bible. ¿Lo dice la Constitución? Philippians 3:20, the constitution of God, the constitution of the kingdom says Aquí that. no encuentro ningún pasaje en I la don't Biblia find any passage in the Bible que me diga that tells me que yo me debo de llamar cristiano. that I need to be called Pero sí Christian. encuentro muchos pasajes But I find many, que me dicen many, que yo soy ciudadano many passages, del many reino de los scriptures cielos. that tells me that I am a citizen, La that Biblia I need to be called citizen of heaven. no es un libro religioso para nada. Bible is not a religious book. Nada que ver con la religión, la Biblia. It's not even related to religion. The Bible, no Pero way. como estamos aprendiendo del cristianismo, Because we are learning from Christianism, leemos la Biblia we read the Bible de un punto de vista religioso. with the point of view of religion. Pero no tiene nada que ver con religión. It's not even related to religion. La Biblia habla, Bible lea la de Génesis, Apocalipsis, speaks, read it. Habla de un Genesis rey. through Revelation. habla de un reino It speaks of a kingdom, y de los ciudadanos del reino. of a king, and of Eso es the lo que citizens of habla a la kingdom. Biblia. Of the kingdom. De un rey, Of a king, de un reino a kingdom, y de los hijos del reino. and the citizens of the Y kingdom. esos hijos son ustedes y Those soy yo. citizens. I hope you Eso are es lo one que of habla those. la Biblia. I am. La Biblia no habla That's para what the nada de Bible religión. speaks about. Not of religion. Nada que ver con la religión, la Biblia. Nada que ver. Amén. Not even like close.
La Biblia no. en tres cosas Not se even reduce: close to religion. rey, Three things. Make it reino short. y los hijos del reino. Kingdom, citizens of Ahí kingdom. resumimos la Biblia. That's the Bible. Amén. The Constitution. La Biblia habla The Bible de speaks una familia real, of royal family. de un rey que es el Señor Jesucristo, Jesus Christ. de un reino que es el reino de los Of a cielos, kingdom, the kingdom of heaven. y de los ciudadanos And del one reino of de los the cielos, citizens que son ustedes y que soy yo. Of heaven, you and I. Eso es lo que habla la Biblia. The Bible Amén. tells me Dale un that. fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Give a big clap to God. La Biblia habla de un reino Bible speaks of a kingdom colonizando otro reino. colonizing La tierra. another kingdom, Así de simple. planet Earth. Ahí lo vamos a dejar, Simple. hermanos. Preguntas. Question. Don't be ashamed, don't be afraid, don't be scared. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding? Good. Gotta be honest, I sometimes get like, whoa. I'm receiving new revelations as well. ¿Sí entendemos? Amén. ¿No hay dudas? But it's in the Bible, people. Don't let religion overtake your head, ¿Qué your thoughts. ganamos con aprender todo esto? Now, what is the point? What is the big deal out of it? I mean, of learning all this Simple. kingdom and ¿Ese es el weird. mensaje de Jesucristo? It might be weird for you, but it's not. Simple. It's the message of Jesus Christ. Eso es lo que predicaron los apóstoles. It's what the apostles, the followers of Jesus, preached. Lea las cartas paulinas Read the letters of Paul. y hablan de un reino. They speak of a kingdom. Hablan del evangelio del reino. They speak of the gospel. Siempre que Of the usted vea en kingdom. la Biblia Always when you read in the Bible, la palabra evangelio, gospel, póngale a enfrente gospel. evangelio del reino. add the gospel of the kingdom. Porque cuando nos la tradujeron, Because le quitaron del reino when they translated it into y dejaron English, evangelio solo. they take off Pero of the siempre que lea kingdom. la palabra evangelio en la Biblia, When you read gospel in the Bible es evangelio now, del reino. it meant Y Pablo, the kingdom, si algo the gospel predicó, of the kingdom of God. fue el reino. And if Paul, if something, he preached something, it Él was nothing presentó but the kingdom of heaven. El evangelio del reino. He did not preach weird stuff. Amén. He preached the Dale un gospel fuerte aplauso al Señor of the Jesucristo. message, or the message of the gospel of the kingdom. Vamos a ponernos de So pie many words. y antes de ser despedidos vamos a recoger ofrenda. So now let's stand up now. Y no se le You may olvide, be- hermanos, el domingo a las 5 de la tarde. Don't forget Sunday, Véngase, 5 o'clock. domingo a las 5 de la tarde. Sunday, 5 o'clock. 5 o'clock. Véngase a alabar Come to a praise ese rey de that King reyes. of kings. Venga con un corazón dispuesto Come with a a honrar heart al rey. willing to honor Los ciudadanos the citizens. honran al rey. The citizens of a kingdom, they honor, Los ciudadanos alaban al rey. they worship the Y king. nosotros somos los ciudadanos. So we are the citizens of the kingdom Y of hay un God. rey. And there's a king. Hay que alabarlo. Hay que honrarlo. We need to worship him. Vamos a orar por la ofrenda. Let's get that. Pray for. Ofrenda y los Offering. diezmos. Y enseguida nos vamos a Tithe. estar despidiendo. And Quiero then que we levante su be ofrenda, hermanos, en su mano derecha. dismissed. But first, get your offering Y vamos a orar por ella. on your right hand. Padre, en el nombre de Let's Jesús, te damos primeramente gracias, Señor, en esta hora, por la palabra que tú nos has permitido enseñarle a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, a tus ciudadanos. Gracias, Señor, porque nos estás dando sabiduría, inteligencia y revelación fresca todos los días. Señor, bendice la ofrenda en estos momentos que va a ser levantada. Bendice los diezmos, Padre Celestial, y premia, Señor, la fidelidad de cada uno de tus ciudadanos. Padre, que hoy nos disponemos a dar tributo al Rey en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar, hermano? Our God is an awesome Gloria God. a Dios. We're in love with wisdom. But we're in love. Our God is an awesome God. Hey. God is awesome. Our King of Kings. Rey de Reyes. King of Kings. Gloria a Dios. En todo reino los ciudadanos pagan tributo, ¿verdad? In every kingdom, the citizens Aquí pay. no hay la decepción. We can call it taxes, or they give
I don't know how to say Amen. tributo. They give Ok, it to the hermanos, king. vamos It's an a order. despedirnos. We do it as well. Nos esperamos vernos So- el domingo a las 5 de la tarde. We're going to be Amen. dismissed. Hope to see you Sunday. Gracias por haber venido, hermanos, Thank you for coming. a aprender del reino, Landan. Gracias por estar con Thank you nosotros. for being with us Te today. amamos en el amor del We Señor. love you, Nos da gusto verte. and we're really glad. Queremos verte más seguido. to Mateo, see Dios you. te bendiga. We want to see you. We hope to see you again. Matthew, God bless you. Y esperamos verlos por aquí. Dios me los bendiga a todos, God hermanos. bless each one of you. Vamos a orar para ser despedidos. Can make a Señor, te prayer, damos God. gracias una vez más, Amen. Padre Celestial. Vamos a despedirnos, Señor, de este lugar nada más, Padre Celestial, pero yo sé que tu presencia nos acompaña.